Señor presidente, señorías, señor presidente del Consejo de Gobierno, señoras y señores consejeros. Esta mañana, dentro, es verdad, del tono este agrio al que nos hemos tenido que terminar acostumbrando en esta segunda parte de la legislatura, pero se ha conseguido todavía hablar de alguna propuesta política que pudiera ser de utilidad para la región. Esta tarde, sin embargo, parece haber asumido el control del debate pues el peor de los planteamientos partidistas, y creo que ya es evidente que no vamos a conseguir nada positivo en esta segunda parte del debate. Fíjense, cuando hablamos de partidos políticos y cuando hablamos de intereses partidistas, a mí siempre me gusta empezar, creo que lo he hecho en alguna ocasión anterior, invocando el artículo 6 de la Constitución española. El artículo 6 de la Constitución dice que los partidos políticos expresan el pluralismo político y fíjense, su función constitucional es concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular. Son instrumentos, textualmente lo dice así la Constitución, los partidos políticos son instrumento para la participación política. Instrumento, medio, no fin. Los partidos políticos nunca pueden ser un fin. Es verdad que actualmente nuestra democracia se ha convertido en muy buena parte en una partidocracia. Y es verdad que en demasiadas ocasiones los partidos políticos terminan convirtiéndose no en ese instrumento que prevé la Constitución, sino en un fin. Cuando eso sucede, ¿saben lo que sucede, señorías? Que se acabaron los posibles acuerdos. Tengo la sana costumbre, siempre que me es posible, de tener conversaciones con mis adversarios políticos. Me encanta quedar a desayunar, a comer, tener una conversación con miembros de partidos con los que no coincido en lo esencial. ¿Saben cuál es mi experiencia personal? Después de una conversación personal tranquila, sosegada, en privado, siempre terminamos alcanzando puntos de acuerdo a los que es imposible llegar en esta sala y desde esta tribuna. Y ustedes se preguntarán, oiga, si es posible terminar alcanzando acuerdos cuando se habla en privado, ¿por qué no es posible hacerlo cuando se está en el ejercicio de la representación pública? ¿Por qué no es posible hacerlo cuando se está en el debate público? Pues yo se lo voy a decir. Porque cuando estamos en privado hablan las personas y los acuerdos se alcanzan. Cuando estamos aquí, en muchos casos las personas no cuentan. Cuando estamos aquí, en demasiados casos, lo único que habla son los partidos y sus intereses partidistas. Esa es la diferencia. Y nos encontramos al final, señorías, y es muy importante que lo tengamos en cuenta, una vez más, nos encontramos ante dos visiones radicalmente distintas de entender la cosa pública. Hay quienes entienden que lo importante, lo que debe prevalecer son las personas. Hay quienes entienden que la solución de los problemas pasa siempre por las personas, por personas que en un momento determinado están dispuestos a hacer lo que sea necesario, incluso sacrificar incipientes carreras políticas. Como sucedió, y no voy a abundar mucho más sobre ello, como sucedió, por ejemplo, cuando se planteó la tan manida moción de censura. Hubo una serie de diputados, diputadas también, que decidieron que su responsabilidad tenía que estar por encima de sus intereses personales y actuaron de tal manera que sabían que iban a ser expulsados de sus partidos, sabían que su carrera política terminaba ahí. Hubiera sido mucho más fácil obedecer y con un poquito de suerte habrían estado en las siguientes listas. De esta manera su carrera política acaba dentro de unos meses. Pero entendieron que el cumplimiento del deber hacia los ciudadanos está por encima de los intereses partidistas. Les aplaudí en su momento y vuelvo a hacerlo de nuevo al señor Castillo, a la señora Franco, a la señora Migueles, al señor Álvarez. Les aplaudí en su momento y vuelvo a hacerlo. Ustedes entendieron que el cumplimiento del deber hacia los ciudadanos siempre tiene que estar por encima de los intereses del partido. Enhorabuena. Miren, esa confrontación entre quienes consideran que detrás de cada logro de la sociedad siempre hay, al final, personas y quienes entienden que deben ser los aparatos de los partidos, ¿verdad? Los aparatchiks, los comisarios políticos. Esa es la gran diferencia que se debate en este momento. No voy a pretender que todos ustedes lean a García Trevijano, evidentemente. Pero eso es lo que tenemos encima de la mesa ahora mismo. ¿Por qué vamos a apostar? ¿Por las personas o por los aparatos de los partidos? Podemos dilatar un poquito más el debate, pero el debate tarde o temprano se va a producir.
Miren, creo que estamos muy lejos todavía de tener encima de la mesa un debate serio sobre la posibilidad de las listas abiertas, etcétera. Creo que estamos todavía lejos de esto. Los trevijanistas llevan mucho tiempo peleándolo, pero creo que no estamos cerca. Pero antes de que lleguemos a eso, sí hay un paso previo que se puede dar, un paso duro, sacrificado, que es el que yo me voy a atrever a pedirles hoy a todos ustedes. Incluso mientras no estemos todavía en ese sistema político en el que la persona tenga mucho más poder y mucha más fuerza que los aparatos de los partidos, que son simplemente, ya lo hemos leído, un instrumento para formar y expresar la voluntad popular. Pero una vez formada y expresada la voluntad popular, deben ser las personas las que, mediante un juramento o promesa, asumen la responsabilidad frente al ciudadano. Mientras, decía, no seamos capaces de convertir esto en un mecanismo nuevo de nuestra democracia, hay algo que se puede hacer y que yo me voy a atrever a pedirles a todos ustedes, como en su día, cuando llegó el momento, lo hice yo mismo, también he pagado el precio por ello. Consiste en ser capaces de decir no cuando sea necesario a los aparatos de los partidos. Consiste en ser capaces de decirle que no al aparato del Partido Socialista por parte de los diputados socialistas cuando lo que el aparato está pidiendo es que se deje a la región de Murcia sin el trasvase Tajo Segura, que se condene a la agricultura de la región de Murcia a la ruina. En ese momento ustedes tendrán que decidir. Yo sé que cuando hablamos en privado, a título personal, ustedes van a estar de acuerdo, muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo, pero también comprendo que salir aquí y decirlo les cuesta su carrera política. No le podemos exigir a nadie que sea héroe, pero yo sí que se lo voy a pedir. Pero lo mismo que le estoy pidiendo al Partido Socialista se le puede pedir también a los diputados del Partido Popular, porque también habrá materias en las que ustedes tienen su pensamiento personal, pero tienen muy claro cuáles son los determinados posicionamientos de su partido político. Sin entrar en ejemplos concretos en este caso, lo que sí les diré es que cuando llegue ese momento, ustedes, los ciudadanos de la región de Murcia, y no solo de la región de Murcia, hablemos de España, todos los ciudadanos, lo que esperan de un político es que se comprometa con la defensa de los intereses de los ciudadanos y que los intereses de los partidos queden en segundo plano. ¿Qué es heroísmo lo que estoy pidiendo? Me atrevo a pedirlo. ¿Que sé que no tengo derecho? Pues quizá no tengo derecho, pero es lo que los ciudadanos esperan. Miren, si analizamos las grandes cuestiones del panorama regional, también del nacional, nos daremos cuenta que es precisamente esta concepción partitocrática, donde todo el peso, donde todo el poder está en los aparatos de los partidos y no de los cargos electos, que son los que han jurado lealtad al pueblo. En todos nos encontramos el mismo problema. Cualquier cuestión que queramos abordar, la cuestión migratoria, por ejemplo, ¿quién, a título individual, no va a estar de acuerdo en que tenemos una ley de extranjería que fue aprobada en el año 85 por el Partido Socialista, posteriormente sustituida sin modificaciones esenciales por el Partido Popular en el 2003, si no recuerdo mal? Y que lo que viene a decir es que la entrada en España tiene que ser conforme a la legislación. Y que aquellos que se salten la ley española y que invadan la soberanía española tienen que ser devueltos a su país de origen. ¿Quién no va a estar de acuerdo con esto? Hasta que interviene el elemento político de determinados partidos. ¿Quién, en materia de educación, por ejemplo, o cuando hablamos incluso de una cuestión más urgente y emergente recientemente, el porcentaje tan alto que hay de estudiantes jóvenes con problemas mentales? ¿Quién no puede entender que hay unas causas para lo que está sucediendo? ¿Quién es posible que, asumiendo que todo lo que sucede en la vida tiene una causa, quién puede oponerse a que se investiguen cuáles son esas causas? ¿Quién puede negarse a ver que en la educación las sucesivas leyes educativas han ido introduciendo una serie de elementos perturbadores que terminan traduciéndose, entre otras cosas, en problemas de adaptación, en problemas de convivencia? Pero luego están los aparatos de los partidos que impiden en muchas ocasiones que eso se produzca. Si hablamos, hace un momento estábamos aquí hablando del pacto de violencia de género. Si nosotros tenemos un enfermo que a las 6 de la tarde tiene 37,5 de fiebre y le damos una medicina para que le baje la fiebre, y cuando son las 11 de la noche lo que tiene son 38,5, ¿le vamos a dar otra dosis del mismo medicamento? Digo yo que lo razonable a lo mejor sería plantearnos si lo que necesitan es un medicamento diferente. Pues eso exactamente es lo que está pasando con la violencia de género. Desde que se han aprobado las leyes que tenemos ahora, no ha hecho más que subir. ¿Y qué es lo que se nos ocurre?
abundar más en esa misma dirección. Yo estoy seguro que cualquiera que tenga 2 dedos de frente se dará cuenta que si una fórmula no ha funcionado, lo último que debemos hacer es aumentar la dosis. Pero de nuevo está detrás el aparato de los partidos, sustentado, eso sí, por importantes lobbies, por importantes grupos de presión y de poder, que da igual lo obvio que sea. Les van a decir, no, aumentamos la dosis. Oiga, que no está funcionando, aumentamos la dosis. Hay que ser un héroe en esos casos para decir, oigan, ¿no se dan ustedes cuenta que no está funcionando? Hay que ser un héroe. Pero es que ocurre casi con cualquier materia en la que entremos sucede lo mismo. La famosa ILP del Mar Menor. No sé cuántas veces desde este atril he preguntado, oiga, ¿alguien es capaz de explicarme una sola ventaja para la defensa del Mar Menor que podamos encontrar en esa iniciativa popular? Una sola. Hasta ahora nadie ha sido capaz de explicarme una sola ventaja que vayamos a encontrar en esa iniciativa. Ni una sola. Ni un solo recurso jurídico que no esté ya a disposición de los ciudadanos en defensa de este ecosistema. Pero, de nuevo, los intereses de los partidos nos han obligado, no solo al Partido Socialista, que estaba en ello desde el principio, bueno, de hecho creo que es quien lo promueve, ¿no?, a través de alguno de sus satélites, pero es que el propio Partido Popular, después de saber, como saben perfectamente, que es una aberración jurídica, recibe instrucciones de Madrid de que ahora resulta que como no puedes vencerlo, te unes a él. Hombre, flaco servicio ahí ha prestado el Partido Popular a la ciudadanía. Eso hay que ir corrigiéndolo. Ese no es el camino. Es aplicable absolutamente a todo. Les voy a poner un último ejemplo. No pensaba nombrarlo, pero ya ha salido en el debate. Las circunstancias que se han producido en Valencia en relación con el procesamiento y la dimisión de Mónica Oltra. Lo sucedido es lo bastante oscuro y desagradable como para que yo no vaya a profundizar hoy aquí. Pero creo que todos coincidiremos en que el hecho de que a la víctima de un delito, y más de esta naturaleza, se la llevara al juzgado a declarar esposada, a la víctima, y que por parte de los aparatos de los partidos que tienen interés en el asunto se ha intentado ocultar, silenciar, incluso proteger a la señora Oltra después de que aparecieran las pruebas contra ella y se dictara la orden de su procesamiento, pues hombre, eso es un flaco favor el que se le hace a la sociedad y a la democracia. Y de nuevo, lo que hay detrás de ello no son personas individuales que estén de acuerdo con ocultar ese tipo de comportamientos. Lo que hay ahí es el juego del interés de determinados partidos políticos. Voy a ir concluyendo ya, no sin hacer alguna reflexión muy breve sobre alguna de las manifestaciones que se han hecho esta tarde que me han parecido francamente, pues yo ya no sé si decir tristes o a lo mejor son yocandi causa, es decir, son para reírnos, no lo sé. O sea, la manifestación o la promesa de la señora Marín cuando dice que Cartagena un día será libre, pues no lo sé. O sea, francamente me ha descolocado. No tiene nada que ver con lo que habíamos hablado aquí esta mañana. Es decir, cuando hablamos de la posibilidad de revisar nuestra organización territorial, creo que en ningún caso estamos hablando de montar la Organización para la Liberación de Cartagena, ni el IRA, ni ninguna historia así. De lo que estamos hablando simplemente es si no será bueno para el conjunto de la nación, de la región, reorganizarnos territorialmente de otra forma. Es de lo único de lo que se ha hablado, eso de Cartagena un día será libre. Me parece hasta tierno, si me lo permite. El señor Lucas, por otra parte, hablando de las medidas fiscales del Gobierno de la región, y esto me parece importantísimo, es también una cuestión ideológica importante. Afeaba al Gobierno que la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones beneficia a un determinado porcentaje, creo que cifraba en un 16%. No he tenido tiempo de contrastar los porcentajes, pero déjenme que les diga una cosa. Al igual que lo hacíamos esta mañana cuando hablábamos del juspositivismo, ¿verdad?, y del contrato social. Miren ustedes, las cosas son justas o injustas en sí mismas. La justicia de una determinada medida no tiene nada que ver con el porcentaje de personas a las que beneficie. Esto lo decía magistralmente todos los que hemos estudiado Derecho, es lo primero que nos han enseñado en la facultad. Lo decía Ulpiano, justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Y da igual que sea un 16% o un 1,6%. Lo que es justo es lo justo. Y lo justo es dar a cada uno lo suyo. Es la visión socialista, esa visión socialista que generó el peor mal del siglo XX, la que nos lleva a decir, no, los derechos individuales, las libertades individuales deben ser sacrificadas, aunque sea de forma injusta, al interés del colectivo. Eso produjo el Holodomor en Ucrania durante el siglo XX, eso produjo la masacre de los cristianos en Turquía, eso produjo
masacres, miseria y hambre. La justicia nunca jamás es una cuestión de porcentajes. Voy a concluir ya con una última reflexión que me parece también, bueno, esta es un poquito más ligera. La señora Marín nos decía que Podemos tiene el empeño de que los ciudadanos tienen que saber toda la verdad. Estoy de acuerdo con ello. Podrían empezar contándonos qué narices había en las maletas de Delcy Rodríguez. Muchas gracias. Gracias, señoría.